Magdalena se despertó antes de que el gallo de la vecina intentara cantar. Aún sin abrir los ojos, sabía qué día era. El cuerpo lo sabía. Las manos. La espalda. El 26. El silencio de la casa era distinto. No era de madrugada normal. Era ese silencio que parece esperar que una puerta crujan sin haber sido abierta. Magdalena se sentó en la cama. El suelo estaba frío, aunque era verano. Se puso los huaraches. No encendió la luz. Cruzó el pasillo. Abrió la puerta del zaguán. Y ahí estaba. Como cada año. Colgado en el mismo gancho oxidado. El vestido blanco de lino. Limpio. Sin una sola arruga. Sin nota. Sin nombre. El número 33. Magdalena no lo tocó de inmediato. Se quedó un momento viéndolo, como si lo confirmara. Como si necesitara que fuera real otra vez. El lino colgaba pesado. Con esa firmeza de las cosas que han esperado todo un año para reaparecer. Dobló el cuello. Perfecto. Los botones, 3, de madreperla. El dobladillo, justo al nivel del tobillo. El mismo vestido. Pero algo era distinto. Lo supo antes de nombrarlo. Antes de olerlo. Antes de revisar el borde. No sabía qué. Solo sabía que este año, el vestido no era un mensaje. Era una visita. El vestido no pesaba más que los otros. Y sin embargo, cuando Magdalena lo tomó entre las manos, le tembló un dedo. Lo sostuvo por los hombros. Como quien examina a un niño dormido. Lo giró, sin apresurarse. Sin olfatear aún. Sin revisar nada más que el pliegue del cuello. Después, entró a la casa. La puerta quedó entreabierta. Atravesó el corredor en silencio. A un lado la cocina. Al fondo el patio. Y a la izquierda, como siempre, el cuarto de servicio. La habitación estaba intacta desde hacía décadas. Ni escoba. Ni cortina. Solo un ropero de pino. Y un clavo oxidado clavado en la pared. Ese clavo lo había puesto Marta. A los 14. Para colgar una bata de escuela que nunca usó. Magdalena nunca lo quitó. Cuando el primer vestido apareció, lo colgó ahí. Y desde entonces, cada año, el ritual era el mismo. Abre la puerta. No enciende la luz. Cuelga el vestido. Y cierra. Sin mirar atrás. Sin contar en voz alta. Hoy no fue distinto. Pero al abrir el ropero, Magdalena se detuvo. 32 vestidos blancos colgaban ahí. En fila. Uno por año. Todos con sus etiquetas cosidas a mano. 1990. 1991. 1992. Y ahora, 2023. El número 33. Colgado en el clavo de Marta. Como una ofrenda. Como una deuda que nunca se termina de pagar. Rosalía vivía justo enfrente. En la casa de los ventanales verdes y la bugambilla seca. Desde que tenía memoria. Cada 26 de agosto. Su día comenzaba mirando hacia la puerta de Magdalena. No por chismosa. Por respeto. Por costumbre. Por miedo, quizá. Magdalena lo sabía. Y no lo evitaba. Esa mañana, mientras barría la entrada.
Tras haber colgado el vestido 33 en su lugar, salió con la escoba en una mano y el recogedor en la otra. Rosalía ya estaba sentada. Silla de metal. Café en taza de peltre. El cabello recogido en una trenza gruesa. Los ojos puestos al frente. Pero no directamente. Magdalena barrió lento. Del zaguán hacia adentro. Como siempre. Y al levantar la cabeza, vio que Rosalía no disimulaba. La saludó con un gesto apenas. Una inclinación de cabeza. Rosalía respondió igual. Ninguna dijo nada. No lo necesitaban. Porque aunque nunca se había mencionado en voz alta, ambas sabían qué día era. Ambas sabían que había colgado en esa puerta horas antes. Ambas sabían que el vestido era una presencia. Y que no se hablaba de las presencias. Cuando aún no se iban. Esa tarde, Magdalena volvió al cuarto. No por ceremonia. Por instinto. El ropero crujió al abrirlo. El aire adentro estaba tibio. Encerrado. Pesado. El vestido 33 colgaba como todos. Recto, sin doblez. Con el hilo blanco todavía tensado en el ojal del último botón. Pero algo la detuvo. El olor. Magdalena se acercó despacio. Inhaló. Una vez. Dos. No era humedad. Ni aguardado. Era sutil. Pero inconfundible. Olor a cuerpo. A transpiración leve. Como de alguien que lo usó por pocas horas. A perfume. No de flor. Sino de mujer mayor. A piel. Magdalena retrocedió apenas. No por miedo. Por sorpresa. Los otros vestidos, todos. Llegaban sin rastro. Este no. Este traía consigo una presencia. Como si, por primera vez, el vestido no hubiera sido dejado, sino devuelto. Magdalena bajó el vestido del gancho con ambas manos. Esta vez, sin guantes. Sin paño. Sin cuidado de archivo. Lo extendió sobre la cama del cuarto vacío. Esa que nadie usaba desde hace décadas. Y alisó la tela con las palmas. La bastilla estaba perfectamente cosida. Doble puntada. Ni una hebra suelta. Pero al alzar un extremo. En la parte interior. Cerca del borde. Una mancha. Pequeña. Opaca. Ya seca. Magdalena acercó el rostro. No tenía olor fuerte. No estaba fresca. Pero no era reciente. Y no era tierra. Ni jugo. Ni vino. El tono. Rojizo, pero apagado. Cobrizo en las orillas. Sangre. Magdalena se enderezó despacio. Tocó la mancha con el índice. La piel se le erizó. Ese vestido, ese número 33. Había sido usado. No planchado. No recién lavado. Vivido. Y tal vez no por una aparición. Sino por alguien que aún estaba. 1990, agosto. Calor reseco. Moscas en las frutas del patio. Y un silencio en la casa que ni los abanicos rompían. Magdalena no lo recuerda como una escena. Lo recuerda como un peso. Un aire distinto al de los otros días. Uno que bajaba por la garganta como vapor de tristeza. Esa mañana, hace ya 33 años. Salió al zaguán a abrir la reja.
Y ahí estaba, colgado en el gancho de la puerta, un vestido blanco de lino, limpio, planchadísimo, sin etiqueta, sin nota, sin huellas. No supo qué hacer. No tocó el timbre nadie. No cruzó la calle ninguna sombra. Ningún niño dijo nada. Solo, apareció. Magdalena lo miró largo. Era su talla. Era del tipo que ella sabía coser. Pero ella no lo había hecho. Y sin embargo, había algo en el ruedo. En el botón torcido del cuello. En la forma en que la tela caía. Algo que conocía. Lo tomó con ambas manos. Lo llevó a la recámara de servicio. Lo colgó en el clavo oxidado. El que Marta había puesto de niña. Cerró la puerta. No dijo nada. Y cada año. El 26 de agosto. Un nuevo vestido aparecía. Nunca dos. Nunca tarde. Nunca falló. Solo que este año. Sí falló. Magdalena nunca olvidó la imagen. La puerta. El aire del amanecer entrando en diagonal. Y ese chirrido bajo. El de una bisagra que no decide cerrarse del todo. Fue el primer año sin Marta. Sin sus pasos en la cocina. Sin su voz en la radio. Sin sus vestidos tendidos en el patio. La versión que circuló fue clara. Marta se fue. Se cansó del pueblo. De la madre. De la casa. De Magdalena, quizás. Pero Magdalena sabía otra cosa. No porque lo hubiera dicho nadie. Porque había algo en el silencio que no se podía fingir. La noche anterior al 26. Recuerda haber oído algo. Un golpe. Pasos. La reja. Y después, nada. Cuando despertó. La puerta de la calle estaba entreabierta. Y el vestido blanco. Colgado del gancho. No había carta. Ni maleta. Ni señal. Solo la ausencia. Inmensa. Y el vestido. Magdalena nunca habló de eso con su madre. La mujer no preguntó. No lloró. Solo sirvió café como si nada. Y limpió el zaguán 2 veces ese día. Marta no volvió. No llamó. No escribió. Pero cada año. El vestido sí. Como si alguien, en alguna parte, quisiera recordarle. No te fuiste sola. Te hicieron irte. Se fue por su cuenta, decían. Ya estaba grande. Tenía carácter. Los vecinos no preguntaron más. Solo se acomodaron a la historia como a una sábana ajena. Un poco incómoda. Pero suficiente. A Magdalena no le hicieron muchas preguntas. Y las pocas que hicieron, ella no las respondió. Fue la madre quien inventó los detalles. Se fue a Querétaro. Va a trabajar con una tía. Allá la cuidan. Allá está mejor. Pero no había tía. Ni dirección. Ni llamada. Solo una carta. Que nadie mostró. Que nadie leyó. Un sobre que la madre guardó en la caja de los certificados de bautizo. Y que jamás volvió a abrirse. Magdalena la vio una vez. Abierto. Vacío. La historia oficial era simple. Pero bastaba. Marta se fue. No la corrimos. No la obligamos. Solo, ya no está. Y el pueblo,
como hace con tantas cosas. La aceptó. Porque en ese lugar, cuando una mujer desaparece sin gritar, se vuelve más fácil decir que se fue, que admitir que la callaron. Magdalena no desmintió nada. No por cobarde, sino porque, desde ese primer vestido, entendió que la verdad ya estaba intentando hablar por sí sola. Fue el dobladillo lo que la delató. El primer vestido, aquel del 90. No era una prenda cualquiera. Tenía una curva leve en el ruedo. Una puntada torcida justo en la parte trasera. Y un pespunte escondido bajo el segundo botón. Todo eso lo había hecho Marta. Magdalena lo supo al instante. Marta había cosido ese vestido en junio. Con hilo blanco. Tela de lino delgado que compraron juntas en la tienda de don Raúl. Lo cortó siguiendo un patrón que sacó de una revista española. No usó máquina. Lo cosió a mano. Con tiempo. Magdalena se burló. ¿Tanto para un trapo? Y Marta respondió, sonriendo. No es un trapo. Es el primero que hago para mí. Cuando lo terminó, le pidió a Magdalena que se lo ajustara. Solo un poco. La parte de atrás. Ella tenía mejor ojo para las caídas. Lo hicieron en silencio. Como siempre. El día que desapareció, Marta llevaba puesto ese vestido. Sin almidón. Sin planchar. El mismo que, semanas después, aparecería colgado en la puerta. Solo que ahora estaba planchado. Doblado con precisión. Y olía a jabón neutro. Magdalena no le dijo nada a su madre. No lo mostró. Lo colgó en el clavo de Marta. Y supo que, viniera de donde viniera, ese vestido era una señal. No de adiós, sino de advertencia. La iglesia estaba casi vacía. Olor a cera fría. A flores viejas y polvo de bancas. Catalina se sentó en la segunda fila. No rezó. Solo esperó. Padre Gilberto tardó en salir. Caminaba lento. Apoyado en un bastón. Los ojos ya no enfocaban. Pero aún reconocía voces. Magdalena, dijo, al oírla moverse. Ella se levantó. Vengo por una pregunta. El cura sonrió apenas. Como quien ya esperaba esa frase desde hace años. ¿Qué número es este? Preguntó ella, sin rodeos. ¿El vestido? Sí. Gilberto pensó. No necesitó mucho. 33. ¿Y qué le dice eso? El viejo se sentó en la banca más próxima. Miró al frente. Aunque no veía ya más que sombras. Cristo murió a los 33, dijo, como si lo leyera en la pared. Las que se sacrifican también. Catalina no respiró por un segundo. Gilberto siguió. Nunca le pregunté por qué venía cada 26. Tú solo te sentabas. Yo solo escuchaba. ¿Y ahora? El cura bajó la voz. Ahora ya no hay que guardar. ¿Usted sabía? No. Pero nunca necesité saber. Solo ver. Y ella. Ella brillaba demasiado para vivir en ese pueblo. Magdalena se levantó. ¿Y si no fue sacrificio? Gilberto la miró por primera vez con claridad. Como si ese momento último le devolviera la vista un instante. Entonces fue castigo. Y eso es peor. El mediodía vino caliente y callado.
Las calles olían a sol encima del polvo. Y las bugambilias, cansadas, caían de las paredes como suspiros vencidos. Magdalena estaba en la cocina, cortando pan viejo para hacer migas. No esperaba visitas. Pero entonces oyó el golpe leve. 1, 2, 3. Puerta de tela metálica. Abrió. Rosalía. No vine a vender, dijo. Vine por pan. Magdalena no dijo nada. La dejó pasar. Le sirvió agua de Jamaica. Rosalía no tomó. Se sentó. Las manos en el regazo. Las trenzas despeinadas. Tardó. Luego dijo. Yo estaba ahí. Magdalena no fingió sorpresa. Solo dejó el cuchillo sobre la tabla. Esperó. Rosalía respiró hondo. Su voz no temblaba. Pero sonaba, liberada. La última vez que vi a Marta fue en el molino. Mi papá me mandó por costales. Era tarde. Y ella discutía con 2 hombres. Magdalena no habló. Rosalía continuó. Uno era el hijo del señor cura. El otro, un primo de ustedes. Le decían que no dijera nada. Que eso no se decía. Que en ese pueblo no se podía. Se hizo un nudo en la garganta. Lo tragó. Y ella dijo. Pues entonces escúchenlo más fuerte. Magdalena bajó la mirada. Rosalía apretó los dedos sobre las piernas. Vi cuando uno de ellos la empujó. Y el otro la tomó del brazo. Se la llevaron caminando. A la fuerza. Como si fuera un costal. La cocina entera se quedó quieta. Rosalía no lloró. No pidió perdón. Solo dijo. Yo tenía 14. Y me callé. Pero nunca la olvidé. Magdalena, muy despacio. Asintió. Y en esa pequeña afirmación muda, una grieta empezó a abrirse. El molino del tío Lázaro ya no existe. Ahora hay una ferretería con letrero nuevo y polvo viejo. Pero en 1990, era el lugar donde todos llevaban el maíz. Y donde muchos dejaban la vergüenza. Rosalía no había vuelto a hablar del tema desde que se lo contó a su hermana. Quien solo respondió. Eso no se dice. Y menos con nombre. Pero ahora, sentada frente a Magdalena. Las imágenes volvían nítidas. Era tarde, repitió. El sol bajaba ya. El molino estaba medio vacío. Solo estaban ellos, y ella. Magdalena apenas respiraba. No me vieron, dijo Rosalía. Yo estaba detrás del costalero. Marta discutía con ese muchacho. El que decían que le gustaba hacerse pasar por bueno. ¿Quién? El hijo del sacristán. El que luego se metió a estudiar leyes. A ese. Magdalena cerró los ojos un segundo. Rosalía siguió. Ella decía que no era un secreto. Que ya todos sabían. Que esconderlo era peor. Y que no tenía por qué seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? ¿A quién quería? Magdalena sintió que el aire se espesaba. Y entonces él le gritó. Entonces dilo, pues. A ver si lo puedes decir en voz alta. ¿Y ella? Ella sonrió. Como si ya lo hubiera dicho 1000 veces. Y lo repitió. A Estela. Yo quiero a Estela. El silencio en la cocina fue brutal.
No porque fuera sorpresivo, sino porque por fin estaba dicho. Rosalía bajó la voz. Y entonces él le dijo que se fuera. O la iban a hacer irse. Magdalena se levantó. Sirvió más agua. La mano le temblaba apenas. ¿Y tú? Rosalía la miró con los ojos llenos de años. Yo me fui corriendo. Y me callé 33 veces. Rosalía no lloraba. Pero la voz se le iba apagando como vela que ya dio todo su calor. Había algo más difícil que el recuerdo. La culpa de haberlo cargado en silencio. Magdalena, de pie, no se movía. No para consolar. Ni para interrumpir. Solo escuchaba. Rosalía bajó la vista. Las manos sobre el mantel. Los dedos entrelazados como pidiendo disculpas en secreto. Ella lo dijo, murmuró. Sin miedo. Sin temblar. Como quien por fin puede respirar. ¿Lo dijo así? Rosalía asintió. Dijo su nombre. Dijo que no se iba a esconder. Y que no le tenía miedo a nadie del pueblo. La palabra, la que todos evitaban. No fue pronunciada. No hacía falta. Estela. Una mujer. Una historia que nunca se permitió ser historia. ¿Y ellos, qué hicieron? Se fueron. Pero esa noche. Alguien entró por ella. Yo lo oí. 2 voces. Una linterna. Un portazo. Rosalía tragó saliva. Y al otro día. Nadie preguntó. Nadie buscó. Solo dijeron. Ya se fue. Y todos lo aceptaron. Como se acepta la muerte cuando no hay cuerpo. Porque así se castigan las mujeres que dicen demasiado. Con desapariciones disfrazadas de decisiones. Magdalena cerró los ojos. Y por primera vez. Sintió que el vestido de ese año. No era un tributo. Era una acusación. Esa noche, Magdalena no encendió la lámpara del comedor. Se sentó frente a la ventana. La cortina corrida a medias. Viendo cómo el pueblo apagaba sus luces una por una. Rosalía ya se había ido. No sin antes repetir. Yo no quería callarme. Pero me enseñaron que quedarse callada era más seguro que quedarse sola. Magdalena se quedó con esa frase retumbando en las paredes. La ceguera no era nueva. El pueblo ya había cerrado los ojos antes. Cuando María del Refugio se fue a la ciudad. Embarazada. Cuando Lupita se volvió rara. Después de lo del padrastro. Cuando el hijo de Doña Fela dejó de hablar y nadie preguntó por qué. Y ahora, Marta. No por un crimen. No por una traición. Por querer. Por nombrar a una mujer. Por decir Estela sin tartamudear. Y todos, dijeron que se había ido. Nadie dijo que la sacaron. Magdalena apretó las manos sobre las rodillas. Su espalda recta. Los ojos húmedos sin lágrimas. Ella no la señaló. No la amenazó. No la golpeó. Pero tampoco la defendió. Ni gritó. Ni dijo yo sé que no se fue por su cuenta. Y eso. Con los años. También se vuelve delito. No por acción. Por omisión. Porque cuando se calla por miedo. Alguien más paga por ese silencio. Y en este caso. Esa fue Marta. La caja estaba arriba del ropero. Magdalena necesitó una silla para alcanzarla.
Era de madera, forrada con papel de contact floreado. El mismo desde hacía décadas. Dentro, lo de siempre. Actas de nacimiento. Una foto de sus padres. Recibos de luz doblados en triángulo. Y al fondo, el hueco. Ella lo sabía. Lo había visto una vez. Un invierno. Después de la muerte de su madre. Su madre, que guardaba sin preguntar. Y que también quemaba sin explicar. Magdalena sacó lo que quedaba en el fondo. Papel carbonizado. Ceniza gruesa. Trozos aún legibles. La libreta. La de Marta. La que usaba para escribir frases en servilletas. Copiar canciones. Y hacer listas de cosas que quería aprender. Magdalena extendió los restos sobre la mesa. Pasó el dedo con cuidado sobre un fragmento que no se había deshecho del todo. Una esquina. Parte de una hoja. La letra torcida. La tinta corrida. Pero aún legible. Una frase. No me callo aunque me saquen. El corazón de Magdalena dio un vuelco seco. Porque esa letra era de Marta. Porque esa frase no se decía por gusto. Y porque, después de 33 vestidos, por fin estaba viendo algo que no venía de afuera, sino de dentro. Del fuego que su madre no quiso que quedara. Y que, aún así, quedó. La tarde estaba quieta. El calor apenas empezaba a ceder. Magdalena, sentada frente al ropero abierto. Tenía el vestido 33 sobre las piernas. No lo había tocado desde la mañana. No desde que olió su olor. No desde que vio la mancha. Pero ahora, con tijeras en mano. Iba a abrirlo. No como una prenda. Como una caja cerrada por años. Metió la punta por la costura interna de la manga. Una puntada. Otra. Despacio. Con el pulso exacto de quien aprendió a coser antes de aprender a discutir. Y entonces, ahí. Hilo azul. No un azul cualquiera. Azul marino opaco. Delgado. Torcido en una de las vueltas. El mismo que Marta escondía en una cajita de mentas. Porque su madre decía que ese color no era de mujer decente. El mismo que usó para bordar un pájaro. En el fondo del delantal. Cuando tenía 16. Magdalena lo reconoció como si lo hubiera visto ayer. Tocó el hilo con la uña. Estaba bien asegurado. Como quien cose algo que no debe soltarse. Una puntada escondida. No visible por fuera. No decorativa. Un mensaje. Magdalena respiró hondo. No tenía duda. Ese vestido fue tocado por Marta. Magdalena desdobló la manga completa. La giró por dentro. Sintiendo la suavidad de la costura. Buscando entre las dobleces algo más que puntadas. Y lo encontró. Pequeño. Bordado con hilo gris pálido. Casi invisible. Como si no quisiera ser notado por ojos ajenos. 2 letras. Del mismo lado donde ella siempre escribía su nombre en la secundaria. Con pluma en el forro de los cuadernos. Mr. Magdalena no necesitó pronunciarlo. Ni confirmarlo. Sabía que esas iniciales no eran casuales. Sabía de quién eran. Sabía lo que significaban. Las puntadas eran torpes. Desiguales. Como hechas con prisa. Pero firmes. Como alguien que no ha cosido en mucho tiempo.
Pero aún recuerda cómo hacerlo si le tiemblan las manos. Magdalena cerró los ojos. Ese vestido no solo había sido usado. No solo olía a cuerpo. Había sido bordado. Firmado. Sellado. Por Marta. Después de 33 años. Después de 33 vestidos. Este no fue enviado. Este fue entregado. Magdalena encendió la lámpara del cuarto. La luz cálida cayó directo sobre el lino blanco, iluminando los pliegues con una claridad suave. Como si la tela respirara. Acarició el cuello. El borde de las mangas. Las costuras internas. Ya no era duda. Era certeza. Ese vestido había sido usado. Y no hacía mucho. La tela aún tenía el peso leve del sudor. El aroma dulzón de perfume viejo. Y una arruga diminuta bajo el brazo derecho. Donde a veces se dobla la tela si alguien cruza los brazos sentada. Eso no lo da el planchado. Eso lo da el cuerpo. El lino, aunque lavado, no olía a jabón de paquete, sino al tipo de agua con la que se enjuaga a mano. En lavadero de piedra. Con fuerza. Con intención. Y la mancha seca en la bastilla. Seguía ahí. No era descuido. Era resto. Magdalena apoyó las manos sobre sus piernas. Miró el vestido extendido como quien mira a alguien dormido. 32 vestidos habían llegado intactos. Anónimos. Como fantasmas ordenados. Este no. Este vino marcado. Doblado a medias. Firmado. No fue enviado. Fue devuelto. ¿Y si fue devuelto? ¿Quién lo usó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo dejó? ¿Esta vez? La lluvia empezó después de la medianoche. Suave. Sin truenos. Como si solo quisiera lavar. Magdalena despertó con un presentimiento. No fue un ruido. Fue un vacío. Como si alguien acabara de irse. Caminó hasta la entrada. Sin luces. Con los pies descalzos. Abrió la puerta con suavidad. La calle brillaba mojada. Nadie a la vista. Pero al mirar abajo, lo vio. Un sobre. Papel común. Húmedo en una esquina. Sin sello. Sin dirección. Sin remitente. Solo una línea. Escrita con lápiz torcido. Como de alguien que lo escribió de pie. Con prisa. Sin volver atrás. No me busques. Ya sabes dónde estuve. Magdalena se quedó congelada. No era un ruego. Ni una despedida. Era un límite. Una frontera suave. Que no decía olvida. Ni encuéntrame. Solo eso. No me busques. Ya sabes. Y sí. Lo sabía. Amaneció con la certeza clavada en el pecho. Magdalena no había dormido. La carta seguía sobre la mesa. Con el trazo de lápiz ya medio borrado por el aire húmedo. Se levantó sin decir palabra. Fue directo al cuarto. Abrió el ropero. Los vestidos, blancos y dormidos, colgaban como lo habían hecho siempre. 32. Ella los había contado tantas veces que ya ni necesitaba ver las etiquetas. Pero esta vez sí las revisó. 1990. 1991. 1992. 1998.
Faltaba. Miró entre los ganchos. Corrió las perchas con los dedos. El espacio entre el 97 y el 99. Vacío. El vestido de 1998. No estaba. Y no lo había prestado. Ni movido. Ni planchado. Simplemente. Ya no colgaba. Magdalena se quedó ahí. De pie. Frente al hueco. No le sorprendía. No del todo. Después del sobe. Después de la costura azul. Después del olor. Lo que sí le sorprendía era lo que pensaba. No se lo llevaron. Se lo llevó. El golpe en la puerta fue urgente. Pero no violento. Como el llanto contenido de alguien que no quiere romper el silencio. Solo atravesarlo. Magdalena abrió sin preguntar. Rosalía estaba ahí. Con la trenza suelta. El rebozo a medio caer. Y los ojos tan hinchados que parecían no haberlo cerrado en días. No pidió pasar. Entró. Se sentó en la silla del comedor como si ya la conociera de otro tiempo. Magdalena no ofreció té. No preguntó nada. Esperó. Rosalía apretó el vaso de agua con ambas manos. Pero no bebió. Esa noche, dijo, bajito. Yo la oí. Magdalena no se movió. ¿A Marta? Rosalía asintió. Los labios temblando. Después de lo del molino. Esa misma noche. Yo estaba en la azotea. Se oía todo. Los perros ladraban raro. ¿Qué oíste? Una voz. Ella. Gritaba. Pero no como quien pide ayuda. Gritaba nombres. ¿Qué nombres? Los de ellos. Los que la llevaron. Magdalena sintió un ardor en la garganta. ¿Y luego? Rosalía se secó la cara con la manga. Una puerta. Cadenas. Y luego. Golpes. No se escuchaban muy fuertes. Pero repetidos. Como si quisieran callarla. El silencio entre ambas duró demasiado. O lo suficiente. Rosalía murmuró. Y yo no hice nada. Solo me tapé los oídos. Magdalena no le respondió con palabras. Se acercó. Le puso una mano sobre el hombro. Ni fuerte. Ni suave. Y en ese gesto. Por primera vez en 33 años. Alguien acompañó la culpa. En voz alta. Rosalía se había ido. Ya sin lágrimas. Pero con la cara de quien dejó algo enterrado donde debía. Magdalena cerró la puerta despacio. El silencio era denso. Como cuando se rompe una promesa y nadie grita. Se quedó sola. No en soledad. En presencia. Entonces caminó al patio. La bugambilla estaba caída. Y las hojas secas crujían bajo sus pasos. Se sentó en la banquita de piedra. La misma donde Marta se sentaba a leer. Con los pies cruzados. Y el vestido blanco mal planchado. Y allí. Por primera vez en más de 3 décadas. Magdalena habló. No en voz baja. No como quien se confiesa. Como quien acusa. Yo también lo supe, dijo al aire. A nadie. A todas. No esa noche. Pero después sí. Lo noté en el pasador torcido de la puerta. En la blusa que nunca volvió a aparecer. En el silencio de mamá.
En el zaguán mal cerrado. Apretó los puños. La voz firme. Seca. Y no hice nada. La palabra cayó como piedra en balde de agua. No la busqué. No la defendí. Ni siquiera dije su nombre cuando empezó a olvidarse. Se levantó. El viento le alborotó el cabello que nunca se quiso pintar de canas. La quise tanto que me dio miedo perderla. Y por no perderla, la dejé ir sola. No lloró. No se disculpó. Solo dijo: no más. Y el eco en el patio no se atrevió a devolvérselo. La iglesia olía a humedad y a cera. Más cerrada que sagrada. El confesionario seguía ahí. Aunque ya nadie se arrodillaba. Magdalena cruzó el pasillo sin mirar al altar. Fue directo al despacho, donde el padre Gilberto dormía a ratos con los ojos abiertos. El viejo alzó la cabeza. Sabía quién era. Te esperaba, dijo sin sonreír. Magdalena no preguntó cómo. Lo trajo una mujer, murmuró él, mientras abría un cajón. Hace mucho. Demasiado. Me pidió que lo entregara solo cuando tú vinieras. Sacó un sobre. Sellado. Amarillento. El pegamento casi vencido. En la parte delantera. Letra clara, redonda. Para Magdalena. Si es que vuelve. Magdalena no lo tomó de inmediato. El sobre pesaba poco. Pero el momento. Mucho. ¿Lo leyó? Gilberto negó con la cabeza. Ni lo abrí. Lo prometí. Y si algo queda de mí limpio. Es que eso sí lo cumplí. Magdalena asintió. Tomó el sobre con ambas manos. ¿Sabe de quién era? El cura no respondió. Pero su silencio ya no era negación. Era respeto. Magdalena se guardó el sobre en el bolso. Como quien guarda una joya que no brilla. Solo quema. Y al salir de la iglesia, no volteó al altar. Volteó a la puerta. Porque lo sagrado. Esa tarde. Estaba en lo que no se había dicho. Y por fin se estaba por leer. La luz de la tarde caía torcida sobre la mesa del comedor. Magdalena encendió la lámpara. Aunque no hacía falta. El sobre reposaba frente a ella. No lo tocaba. Solo lo miraba. 30 años. 30 años sin saber que algo de Marta había quedado. Algo dirigido a ella. Rasgó el borde con una navajita vieja. El papel adentro estaba entero. Ni doblado en exceso. Ni manchado. Lo sacó con cuidado. La letra era de Marta. No quedaba duda. Redonda. Con trazos nerviosos. Como quien escribe sin saber si alguien lo leerá jamás. Y decía: Magda. Si estás leyendo esto. Es porque nadie más lo quiso abrir. Eso ya te dice suficiente. No me van a callar con encierro. No me arrepiento de querer como quise. Solo de haberlo dicho donde no se podía. A veces uno piensa que el castigo es por haber roto algo. Y no. El castigo es por haberlo dicho en voz alta. Si un día vuelvo, quiero ver que no fingiste. No que me lloraste. Ni que me extrañaste. Solo que no actuaste como si yo nunca hubiera sido. No me entierres si no te enterraron a ti. M. Magdalena cerró los ojos. Apoyó los dedos sobre la hoja. No temblaba.
No se rompía. Y por primera vez, la voz de Marta no estaba en el recuerdo. Estaba en presente. Magdalena despertó antes del alba. Otra vez. Como si el cuerpo la llamara sin permiso. Como si algo se estuviera por repetir. El piso frío. La casa en penumbra. El aire, cargado. Como antes de lluvia. Pero más denso. Abrió la puerta del zaguán. Y ahí estaban. Dos vestidos. Colgados del mismo gancho. Uno sobre el otro. Pero sin rozarse. El primero. El de este año. Limpio, planchado. Con su olor aún flotando en la tela. El segundo. El que había desaparecido. El de 1998. Solo que ahora tenía algo nuevo. Un remiendo. Pequeño. Azul. En la parte del bajo. Como un parche que no oculta, sino subraya. Magdalena los miró largo. Sin tocar. El lino ondeaba con el viento. No como prenda, sino como bandera. Una decía: sigo aquí. La otra: aquí estuve. Magdalena no lloró. Ni sonrió. Solo dijo. Muy bajo. Como quien reza pero no a Dios. Entonces sí volviste. Y cerró la puerta. No para ocultar. Para guardar. La noticia no corrió. Se deslizó. Como lo hacen las cosas que pesan más que un rumor. Pero menos que un escándalo. Una a una. Las mujeres del vecindario comenzaron a llegar. Primero Rosalía. Con una veladora envuelta en papel de estraza. Después Petrita. Que traía pan sin levadura. Luego Yuli. La hija de doña Chela. Que no había nacido cuando Marta desapareció. Pero que se enteró por los silencios. No hubo invitación. No hubo aviso. Solo una puerta entreabierta. Y un aroma a flor que no venía de ningún florero. Magdalena no explicó nada. Abrió las sillas del patio. Colocó una caja con cerillos. Sirvió café sin azúcar. Rosalía fue la primera en hablar. No vinimos a rezar. No vinimos a preguntar. Vinimos a quedarnos sentadas. Y así fue. Se sentaron en círculo. Cada una encendió su vela. Nadie hizo el Padre Nuestro. Nadie trajo a un cura. Porque sabían que esto no era un funeral. Ni una misa. Era un acto de presencia. Una forma de decir. Sabemos que estuvo. Y no la vamos a seguir escondiendo. La llama de las velas apenas temblaba. Y por primera vez en más de 3 décadas. Marta tenía alrededor mujeres que no le daban la espalda. Sino la cara. La carta estaba sobre la mesa. Doblada con cuidado. Como si el papel también supiera que no debía romperse. Magdalena la sostuvo un momento. No por duda. Por respeto. Miró a las mujeres sentadas en el patio. A cada una. Sin urgencia. Como quien pasa lista con los ojos. La escribió ella, dijo. Hace años. Y es para que se escuche. Rosalía asintió. Yuli cruzó las manos sobre las rodillas. Petrita bajó la cabeza. Nadie se levantó. Magdalena despegó la hoja. Leyó sin temblor. Magda. Si estás leyendo esto, es porque nadie más lo quiso abrir.
No me van a callar con encierro. No me arrepiento de querer como quise. Si un día vuelvo, quiero ver que no fingiste. No me entierres si no te enterraron a ti. Al terminar, Magdalena no bajó la vista. Solo respiró hondo. Y luego dijo, sin elevar la voz, pero sin titubear: mi hermana se llamaba Marta. Y la quisieron desaparecer. Porque quiso a Estela. Nadie se movió. Pero algo se abrió. Como si el nombre, dicho por fin sin miedo, hubiera empujado una puerta que llevaba demasiado cerrada. Petrita murmuró: ya era hora. Julie susurró: entonces sí la vimos. Rosalía no dijo nada. Solo cerró los ojos. Y por fin, después de tantos años, el silencio ya no pesaba. Solo acompañaba. El taller seguía intacto. La máquina de coser tenía polvo. Pero no olvido. Las bobinas estaban ordenadas. Como si esperaran desde hace décadas que por fin alguien dijera: ya. Ahora sí. Magdalena eligió la tela con los ojos cerrados. No blanca. Tampoco negra. Un gris tenue. Como la primera nube antes de que empiece la tormenta. Extendió el lienzo sobre la mesa. Lo alisó. Tomó las tijeras. No tembló. No era una prenda para Marta. Era para ella. Un vestido que nunca se atrevió a hacerse. Porque nadie cose para sí misma cuando vive cargando culpa. Cortó sin patrón. A ojo. Como cosía su abuela. Como Marta. Cada puntada era una frase. Te vi. Lo supe. No hice nada. Pero estoy aquí. El hilo era azul. No porque hiciera juego. Porque dolía. Y doler también es una forma de honrar. No hizo remates perfectos. No midió 3 veces. Solo cosió. Y al terminar, no colgó el vestido en el ropero. Lo dejó sobre la cama del cuarto de Marta. Doblado con las mangas cruzadas sobre el pecho. Como una disculpa. Como una presencia. Como una forma de decir: ahora sí estoy contigo. No detrás. El sol entraba por la ventana del taller como una línea fina sobre la mesa. El vestido, recién terminado, reposaba doblado en 4. El hilo aún colgaba de la última puntada. Magdalena lo desdobló. Lo colgó en la pared. De un clavo solo. Sin gancho. Lo miró. No estaba simétrico. Una manga era un poco más ancha. El ruedo tenía un leve quiebre hacia la izquierda. El cuello, torcido. Y sin embargo, era hermoso. No por la tela. Ni por la forma. Sino porque cada costura hablaba. Una decía: perdóname por el miedo. Otra: no te supe defender. Otra más: ahora sí quiero verte. Las agujas no mienten. No inventan. Solo trazan. Y en ese vestido torcido, Magdalena vio su historia. No perfecta. No heroica. Real. Lo tocó una vez. Cerró los ojos. Y pensó: este no es de luto. Es de verdad. El camino al río no era largo. Pero Magdalena no lo recorría desde hacía años. No porque no pudiera. Porque no quería volver a pasar por ahí con las manos vacías.
Esa mañana salió temprano. El vestido nuevo doblado bajo el brazo. Sin rebozo. Sin prisa. Sin nadie que la acompañara más que su sombra. Las vecinas la vieron desde los umbrales. Una abrió la ventana. Otra fingió barrer. Pero ninguna la detuvo. Magdalena no las miró. Bajó la vereda despacio. El agua corría con ese sonido espeso de los ríos que lo han visto todo. Desplegó el vestido sobre una roca. Lo sostuvo con las manos un momento. Y luego, con la lentitud de un gesto sagrado, lo metió al agua. No lo restregó. No lo frotó. Solo lo sumergió. Como quien lava no para quitar, sino para reconocer. El lino se volvió más oscuro. Pesado. Pero no triste. Después lo sacó. Lo exprimió con cuidado. Y lo tendió sobre la rama de un árbol bajo el sol. Se sentó frente a él. Esperó. El viento soplaba leve. El agua seguía corriendo. Y el vestido, mojado y torcido, empezó a secarse. Como si fuera un cuerpo que ya no necesitaba esconderse para estar. El closet estaba abierto. Por primera vez. Los vestidos no parecían espectros colgando. Parecían lo que eran. Telas. Costuras. Presencias que alguien construyó con las manos. Catalina los miró en fila. 33. Los reconocía todos. Por el corte. Por el tipo de botón. Por el olor. Y decidió. Ya no los guardaría. No como reliquias. No como ofrendas. Uno por uno. Los bajó. Los dobló. El de 1990. El del 98. El de este año. Con el hilo azul aún cosido. No los quemó. No los regaló. Los abrió. Con la tijera de modista que había sido de su madre. Descosiendo despacio. Costura por costura. Como quien deshace una historia para entenderla mejor. Cada puntada que soltaba. Dejaba ver otra capa. Una más floja. Una más sincera. Una que ya no necesitaba colgarse. Sino hablar. Catalina no se apresuró. No quería destruir. Quería traducir. Y en cada hilo que retiraba, sentía que Marta volvía a pasar por esa casa. Pero esta vez, sin que nadie la escondiera. El pan se horneaba desde las 6. Rosalía abría la panadería a las 7 en punto. Sin falta. Con la radio bajita y el mandil limpio. Esa mañana, sin decirle a nadie, colgó algo nuevo en la ventana del mostrador. Un vestido blanco. De lino viejo. Con etiqueta cosida a mano. 1994. Lo colgó con 2 pinzas de madera. Justo donde daba el sol de mediodía. Las vecinas pasaban y lo miraban. Algunas preguntaban. ¿Es nuevo? ¿A la venta? Rosalía respondía. No. Es de Marta. Nadie discutía. Catalina fue la primera en entrar. No por pan. Por el gesto. Ese año. Rosalía asintió. Ese año soñé con ella. Estaba aquí. En la esquina del mostrador. Pidiendo con la voz baja. Me pidió una concha. Catalina sonrió. ¿Y te la pagó? Sí. Con un botón azul.
Ambas se quedaron mirando el vestido un rato. Rosalía agregó: no quiero que se pierda. Ya no. Catalina no dijo nada. Pero en su pecho algo se aflojó. El vestido ya no estaba en una caja. Ni en un closet. Estaba a la vista. Era lunes. Y la escuela salía temprano. Los niños cruzaban la plaza con mochilas colgando. Las camisas por fuera. Y el polvo en los zapatos. Catalina barría la banqueta cuando la vio. La nieta de Rosalía. Con trencitas mal hechas. Y una libreta abrazada como si pesara. Se detuvo frente a la panadería. Miró el vestido. Tenía la cara fruncida. No de disgusto. De duda. Catalina se acercó. Se agachó a su altura. ¿Qué miras? La niña señaló el vestido. Ese del 94. Que ondeaba suave en la ventana. ¿Y ese para qué es? Catalina pensó un segundo. No buscó una historia. No quiso decorar. Solo dijo: para no volver a callar. La niña la miró. No entendió del todo. Pero tampoco discutió. ¿Era de alguien? Sí. Y ahora es de todas. La niña sonrió de lado. Entonces está bien bonito. Y se fue corriendo. Sin más. Catalina se quedó un momento viendo cómo desaparecía tras la esquina. Y pensó que esa frase, dicha sin drama. Sin explicación. Sin ceremonia. Tal vez era la más cierta de todas. Un vestido que ya no era secreto. Sino señal. La madrugada era distinta. No por el frío. Ni por el silencio. Sino por esa sensación leve. De que algo estaba a punto de terminar. Sin desaparecer. Magdalena se despertó sin saber por qué. Caminó hasta el zaguán con los pasos suaves. De quien ya no espera. Pero tampoco teme. No hubo timbre. No golpe. Solo el aire quieto. Y el corazón. Haciendo más ruido que los grillos. Abrió la puerta. Y ahí estaba. Colgado en el mismo gancho oxidado. Donde durante 33 años. Aparecieron los blancos. Uno nuevo. Pero distinto. Un vestido negro. Lino grueso. Sin puntilla. Sin botones. Liso. Y una nota. Doblada sobre el cuello. La letra. Conocida. Sencilla. Ahora sí. Magdalena no lo tocó de inmediato. Solo lo miró. No era un luto. No era un grito. Era una afirmación. Ahora sí. Ahora sí la dijeron. Ahora sí la nombraron. Ahora sí la dejaron estar. Ahora sí no la escondieron. Ahora sí ya podía irse. O quedarse. Pero no como secreto. Como alguien que existió. El 26 llegó como todos los años. Sin anuncio. Sin prisa. Pero esta vez. La casa ya no tenía miedo. No hubo vestido en la puerta. Ni blanco. Ni negro. Solo sol. Magdalena preparó café. Barrió la entrada. Colocó una silla junto al zaguán. Abrió la puerta. Y la dejó así. Entreabierta. Como antes. Pero diferente. Ahora no esperaba que llegaran cosas. Esperaba que se quedaran.
Rosalía pasó y saludó. Julie trajo pan. Una niña preguntó si podía asomarse. Todas entraron. No a buscar. Solo a estar. En la pared del comedor. Había fotos. No de celebraciones. De rostros. De gestos. Y al centro. Una imagen nueva. El vestido negro. Colgado. Sin nota. Solo la fecha. 2023. Catalina, sin apuro. Sirvió café a las invitadas. Rosalía colocó una flor seca en el marco. Y al caer la tarde, nadie se fue con prisa. Nadie se despidió como si no fuera a volver. Magdalena se quedó en la silla del zaguán. Mirando la calle. Mirando el aire. Y pensó. La puerta no está abierta por nostalgia. Está abierta por justicia. Y si alguien más decide volver, que encuentre por fin una casa donde su nombre quepa.